saliendo de la prueba. Saben, a lo largo tal vez de nuestra vida, nos topamos con gente que tiene problemas, que tiene situaciones complicadas, difíciles, sobre todo si nosotros somos buenos oidores de los problemas de las personas. Entonces, tal vez nos hemos topado con diferentes casos a lo largo de nuestra andar cristiano, y donde hemos escuchado realmente problemas complicados, situaciones difíciles. Algunos casos tal vez nos han asombrado, nos han causado dolor, nos han condolido junto con los que están pasando esto. Y al estar escuchando, y más uno como pastor escucha también muchas cosas, y al estar escuchando tal vez la tragedia humana, los problemas que las personas tienen, a veces estamos pensando, ¿qué le puedo decir? ¿Qué puedo decirle? ¿Qué puedo hablar con esta persona cuando me está contando esta situación tan terrible, tan tremenda? A veces tengo que confesarlo, a mí me ha pasado mientras estoy escuchando lo que me están platicando, empiezo a pensar, qué difícil situación, ¿qué le digo? Pero hay una serie de frases que a mí en lo particular me han ayudado a dar consuelo y dar fortaleza a las personas que están teniendo necesidad en ese momento. Y me refiero a esto, no es mío, sino yo lo tomé de un autor que hablaba acerca de la prueba, y él dice que estas promesas pueden cumplirse cuando nosotros confiamos en Dios. Dice, saldrás de esta prueba, no será sin dolor, no será de un día para otro, pero Dios usará este problema para bien. Mientras tanto, mantén la calma, no cometas errores, no te desesperes. Con la ayuda de Dios saldrás de la prueba. Esto es como muy atrevido, ¿no? Tal vez podríamos pensar cómo nos permitimos decir esto, o de dónde sacamos la audacia para hacer tales promesas en medio de una tragedia. En realidad, estas palabras y estas frases, como dije, no son mías, son de otro autor, y provienen de un hueco oscuro y profundo, tan profundo que el muchacho solo habría podido salir, no habría podido salir solo de este profundo y oscuro hueco. Si hubiera podido, sus hermanos lo habrían echado de nuevo al fondo. Ellos fueron los que lo habían arrojado allí. Génesis 37, 23 al 25 nos cuenta: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan. Era una cisterna abandonada, rocas filosas, raíces cubrían sus contornos. El muchacho de 17 años yacía en el fondo, barba incipiente, brazos y piernas delgados, manos y pies atados, tendido sobre su costado con las rodillas contra el pecho, apretujado en aquel húmedo y pequeño espacio. Su mirada desorbitada por el miedo y su voz enronquecida por tanto gritar. No era que sus hermanos no lo escucharan. 22 años más tarde, después de esto, cuando una hambruna habría doblegado su arrogancia y su sentimiento de culpa, había humedecido su orgullo, habrían de confesar lo siguiente: vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Génesis 42, 21. Estos son los bisnietos de Abraham, los hijos de Jacob, portadores del pacto de Dios a la gente. Las tribus habrían de llevar su estandarte. El nombre de Jesucristo habría de aparecer en su árbol genealógico. En la escritura son como equivalentes a la realeza, pero en aquellos días eran la versión de una familia disfuncional. Pudieron haber tenido su propio programa para tratar de ayudarles en tanta situación y tantos problemas que tenían. A la sombra de un árbol sicómoro escuchaban los ruegos de José.
Pero ellos comían su pan y se pasaban el odre de vino de uno al otro, crueles, torpes, corazones tan duros como el desierto cananeo. Les interesaba más su almuerzo que la vida de su hermano. Despreciaban al muchacho, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Le aborrecieron aún más, lo odiaban, le tenían envidia. Génesis 37, 4 al 5, 8 y 11. He aquí por qué esta situación. Su padre lo consentía demasiado, era un niño mimado. Jacob tenía dos esposas, Lea y Raquel, pero un solo amor, Raquel. Cuando ella murió, Jacob mantuvo su memoria, vivió consintiendo al hijo preferido. Los hermanos trabajaban todo el día, José jugaba todo el día. Ellos usaban ropa desgastada. Jacob le dio a José una túnica multicolor hecha a mano, con mangas bordadas. Ellos dormían en un galpón. Él tenía una cama muy grande en su dormitorio privado. Mientras ellos apacentaban el ganado de la familia, José, el hijo querido de papá, se quedaba en casa tranquilamente. Jacob trataba a su hijo número 11 como si hubiera sido el primogénito. Los hermanos se revolvían en su propio coraje cuando veían a José. Decir que la familia estaba en crisis sería como afirmar que una choza de paja se estremece bajo un huracán. Aprovechando que se encontraban lejos de casa, quizás a unos 90 kilómetros de la protección de papá, los hermanos cayeron como plaga de langosta sobre José. Quitaron a José su túnica, la túnica de la envidia, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Bueno, qué verbos más desafiantes. No solo querían matarlo, sino además esconder su cuerpo. Fue un encubrimiento sanguinario desde el principio. Diremos que alguna mala bestia lo devoró, dice el versículo 20. José nunca se imaginó lo que se le venía. Él no saltó de la cama esa mañana pensando, será mejor que me pongan la ropa más acolchonada porque es cuando me van a echar al pozo. El ataque lo tomó por sorpresa. Y así ha ocurrido contigo y conmigo. A José el pozo se le presentó en forma de cisterna. Quizás en tu caso haya llegado en forma de un diagnóstico médico, un hogar adoptivo o un accidente traumático. A José lo tiraron a un hoyo y lo despreciaron. Y a ti, tal vez has estado o estás en la fila del desempleo buscando trabajo y te sientes olvidado, lanzado de una casa y abandonado, maltratado, estás en el foso, una forma de muerte seca y severa. Algunos nunca logran recuperarse. La vida se reduce a una búsqueda, salir y nunca más sufrir ataque alguno. No es fácil lograrlo. De los fosos no es fácil salir. La historia de José empeoró antes de mejorarse. El abandono dio paso al avasallamiento, a la captura y finalmente a la reclusión. Fue atacado a traición, vendido, maltratado. La gente hizo promesas solo para quebrantarlas. Ofreció regalos solo para quitárselos de nuevo. Si el maltrato fuera un pantano, José habría estado hundido hasta el cuello en uno de ellos. Pero hay algo importante aquí. Él nunca se dio por vencido. La amargura no fue parte de su clamor. La rabia nunca se transformó en odio. Su corazón nunca se endureció. Su propósito nunca se desvaneció. Fíjate bien en estos términos que podemos ver en este joven. Nunca se dio por vencido. No se amargó. La rabia nunca se transformó en odio. Su corazón nunca se endureció. Su propósito nunca se desvaneció. No solo sobrevivió, sino que prosperó. Ascendió muy rápidamente. Un oficial egipcio lo promovió a mayordomo.
El carcelero lo puso sobre los presos. Y Faraón, la autoridad máxima en aquel tiempo del planeta, lo puso a servir como su primer ministro. Al final de su vida, José fue el segundo hombre más poderoso de su generación. Y no es una hipérbole afirmar que salvó al mundo de morir de hambre. ¿Cómo se vería todo esto en un currículum vitae? José, hijo de Jacob, graduado con honores en la Universidad de los Golpes Duros, director de esfuerzos globales para salvar a la humanidad. Triunfó. ¿Cómo? ¿Cómo fue que prosperó en medio de la tragedia? No es necesario que nosotros especulemos. Unos 20 años más tarde, los papeles se invirtieron. José era el fuerte y los hermanos los débiles. Llegaron a él presa del miedo. Temían que ajustara cuentas y los mandara a echar a todos a un foso que ellos mismos iban a acabar. Pero José no hizo nada de eso. Podemos ver su inspiración en su explicación, allá en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Génesis 50:20. En las manos de Dios, mis hermanos, lo que se planea para mal puede llegar a ser un bien. José se ató a la columna de esta promesa y fue fiel a ella toda su vida. Nada en su historia pasa por alto la presencia del mal. Al contrario, manchas de sangre y huellas de lágrimas yacen por doquier en la historia de José. El corazón de José fue maltratado en carne viva con ruda deslealtad e injusticia. Pero una vez tras otra, Dios lo rescató del dolor. La túnica de la discordia se transformó en una de la realeza. El foso en palacio, la familia dividida se volvió a unir. Todos los intentos para destruir al siervo de Dios terminaron fortaleciéndolo. Ustedes trataron de hacerme mal, les dijo a sus hermanos, usando un verbo que en hebreo relaciona su significado con tramaron o trenzaron. En el hebreo dice, ustedes tejen para el mal, pero Dios lo reteje y lo convierte en bien. Esto es lo que dice directo del hebreo. Es muy interesante, porque entonces podemos tomar a Dios como el maestro tejedor. Toma los hilos y entremezcla los colores, las hebras toscas con los del terciopelo, los dolores con las alegrías. Nada está fuera de su alcance. Los reyes, los tiranos, el tiempo y cada molécula obedecen sus órdenes. Él pasa a través de las generaciones y a medida que avanza va tomando forma el diseño. A veces Satanás teje para mal en nuestra vida. Lo hace con alevosía. Él teje pruebas, dificultades, amarguras para nosotros, pero Dios reteje toda esta obra. Y Dios también es el maestro constructor, porque este es el significado de las palabras de José. Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy. La palabra hebrea traducida aquí como tornó es un término usado en construcción, es decir, describe un trabajo o proyecto de edificación. Al darnos historias como la de José, y a veces nos preguntamos, ¿por qué está esta historia en la Biblia? Bueno, al darnos historias como las de José, Dios nos permite estudiar todo el plano de la vida. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre podemos ver en la historia de José! Hermanos deshaciéndose de hermanos, privilegios, hambrunas, familias peleándose esparcidas como esclavos y como bolsas de cemento en un terreno baldío. La lógica de Satanás era siniestra y simple: destruir a la familia de Abraham y luego a su descendencia, Jesucristo. Había que empezar entonces por poner en la mira en los hijos de Jacob. Y vaya que lo hizo. Vaya que causó bastantes problemas entre esta familia.
Pero observemos en acción al maestro constructor. Satanás se dedica a destruir, pero Dios a construir. Limpió los escombros, estabilizó la estructura y apernó las cerchas hasta que el caos de Génesis 37:24, donde dice, lo agarraron y lo echaron en una cisterna, se transformó en el triunfo de Génesis 50:20, donde dice, se preservara la vida de mucha gente. Dios, como maestro tejedor, maestro constructor, redimió la historia de José. La pregunta es, ¿tú crees que podrá también redimir la tuya? ¿Crees que Dios podrá redimir la tuya? Recuerda la frase, saldrás de esta prueba. ¿Temes no lograrlo? A todos nos pasa, a todos. Tememos que la depresión nunca nos dejará, los gritos nunca terminarán, el dolor jamás se irá, la enfermedad permanecerá. Aquí en el foso, rodeado por paredes escarpadas y unos hermanos furiosos, nos preguntamos, ¿se pondrá brillante alguna vez este cielo gris? ¿Dejará de ser tan pesada esta carga que tengo encima? Nos sentimos como aturados, como atrapados, acorralados, predestinados al fracaso. ¿Saldremos alguna vez de este hueco? ¿Saldremos alguna vez de esta prueba? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Y sabes qué responde la palabra de Dios? Sí, saldrás adelante. Saldrás adelante como ocurrió con Daniel en el foso de los leones, con Pedro en la cárcel, con Jonás en el estómago del pez, con David amenazado por Goliat, con los discípulos en medio de la tormenta, con los leprosos y su enfermedad, con las dudas de Tomás, con Lázaro y su tumba, con Pablo y sus prisiones. Dios también nos librará a nosotros a través del lecho del mar rojo que está en seco, a través del desierto, a través del valle de sombra de muerte y a través de la profundidad del mar, es una de las expresiones más favoritas de Dios. ¿Quieres saber por qué? Isaías 43:2. Cuando pases a través de las aguas, yo estaré contigo. Y a través de los ríos, ellos no te anegarán. Cuando andes a través del fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. No será sin dolor, mis hermanos. No será sin dolor. ¿Has derramado tu última lágrima o recibido la última sesión de quimioterapia? No necesariamente. ¿Pasará tu vida a ser desdichada, a ser feliz en un abrir y cerrar de ojos? Seguro que no. ¿Estás exento de un viaje al cementerio? ¿Garantiza Dios la ausencia de dificultades y abundancia de fortaleza? No en esta vida. Lo que sí ha prometido es retejer tu dolor para un propósito superior. No será de un día para otro, mis hermanos. No será de un día para otro. José tenía 17 años cuando sus hermanos lo abandonaron. Tenía por lo menos 37 cuando volvió a encontrarse con ellos. Y tuvo que pasar otro par de años antes que pudiera reunirse con su padre. A veces, Dios se toma su tiempo. 120 años preparando a Noé para el diluvio. 80 años preparando a Moisés para su trabajo. Dios llamó al joven David para que fuera rey, pero lo devolvió al campo a seguir cuidando ovejas. Llamó a Pablo para que fuera apóstol y luego lo aisló en Arabia por casi 3 años. Jesús estuvo en la tierra 3 décadas antes de que comenzara su ministerio. ¿Cuánto tiempo irá a tomar contigo? Puede tardarse. Su historia se cuenta no en minutos,
sino en lo que dura una vida. Pero Dios usará tus problemas para bien, hermano. Tenlo por seguro. Nosotros vemos un problema perfecto. Dios ve una oportunidad perfecta para preparar, probar y adiestrar al futuro primer ministro. Nosotros vemos una prisión. Dios ve un instrumento. Nosotros vemos la hambruna. Dios ve la reubicación de su linaje escogido. Nosotros lo llamamos Egipto, Dios lo llama protectorado, donde los hijos de Jacob pueden escapar de los bárbaros cananeos y multiplicarse abundantemente en paz. Nosotros vemos los trucos y el complot de Satanás. Dios ve a Satanás tropezado y frustrado, y además derrotado. Permíteme aclarar algo hoy, mi hermano. Tú eres una versión de José en tu generación. Representas un reto para el plan de Satanás. Tienes algo de Dios dentro de ti. Tienes a su espíritu, algo noble, santo, algo que el mundo necesita: sabiduría, amabilidad, misericordia, recursos. Si Satanás lograra neutralizarte, podría desbaratar tu influencia. La historia de José está en la Biblia por esta razón: para enseñarte a confiar en que Dios supera el mal. Lo que Satanás intenta para mal, el maestro tejedor y maestro constructor lo redime para bien. Quizás haya sido José el primero en decirte que la vida en el foso es cruel, pero pese a toda esa inmundicia, no representa el foso mucho más. Te obliga a mirar hacia arriba. ¿No es así? Te obliga a mirar hacia arriba. Alguien desde allá habrá de bajar para tenderte la mano. Dios lo hizo con José. Y mi hermana, en el momento preciso, en el minuto exacto, Dios hará lo mismo contigo. Justo cuando Dios así lo haya planeado. Así que, mi hermano, podemos salir de la prueba. No será fácil, no será sin dolor, no será de un día para otro, pero lo que sí sabemos es que Dios va a dar la respuesta a nuestra vida, a nuestra prueba, a nuestro problema, a la necesidad, a la enfermedad, a lo que tú estés pasando, mi hermano. Dios dará la respuesta porque Él así lo ha prometido. Pero yo creo que tú debes recordar que esto es un proceso que no se hace de la noche a la mañana. Como ya dije al principio, recuérdalo, mi hermano, y créelo, porque Dios así lo tiene previsto y porque Dios te ayudará. Saldrás de la prueba. Recuérdalo, no será sin dolor, no será de un día para otro, pero Dios usará esta prueba para bien. Mientras tanto, mantén la calma. No cometas más errores. No te desesperes, porque con la ayuda de Dios saldrás de la prueba. Amén. ¿Por qué no repites conmigo esta última frase? Con la ayuda de Dios saldré de la prueba. Otra vez. Con la ayuda de Dios saldré de la prueba. ¿Lo crees? Porque es una realidad. Como ya dije, y tal vez lo has vivido, mi hermano. Has tenido dolor. No solo dolor del alma, sino dolor del cuerpo, enfermedades. No será de un día para otro, no te curas de un día para otro. A veces hay que tener un proceso de curación. Pero algo que sí sabemos es que Dios usará estas cosas para bien. Y
¿Yo qué hago? Mantengo la calma. Trato de no regarla más y no me voy a desesperar, porque Dios me ayudará a salir de la prueba. Así que, mis hermanos, confiemos en nuestro Dios. Recordemos esta historia tan llena de dolor, porque hasta que llegamos al capítulo 50 de Génesis, todo es malas noticias, todo es dolor, todo es sufrimiento. Pero al llegar a este capítulo, a este capítulo de Génesis número 50, todo cambia. Cuando lleguemos a un capítulo diferente en nuestra vida, podremos entonces decir que ha cambiado y que el maestro tejedor y constructor me ayudó. Y, mis hermanos, tenemos la plena confianza y la esperanza de que Dios está a nuestro lado. Como ya dije, todos los ejemplos de lo que la Biblia nos enseña. Ahora estás tú y yo, estamos tú y yo, y también tenemos cosas que contar de lo que Dios ya ha hecho, de lo que está haciendo y de lo que va a hacer por nosotros. Pero aquí la clave es, y la reflexión para nosotros es, que con la ayuda de Dios saldré de la prueba. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, y que podamos